Por cierto, ahorita que dijo Marcos de los nombres de las calles, a partir del 12 de agosto cambia de nombre. Adiós, Puente de Alvarado. Como parte de las conmemoraciones oficiales por la fundación de Tenochtitlán, están colocando mosaicos. Eso me parece bonito. Pero bueno, se colocó uno de los 200 mosaicos alusivos con los hechos históricos de la Ciudad de México en Puente de Alvarado, avenida que a partir del 12 de agosto se va a llamar Calzada México Tenochtitlán. Muy, muy poco original. Y yo insisto, siguen conmemorando la fundación de Tenochtitlán, que no viene al caso. Pero además confunden el hecho de que es que era homenaje a Pedro de Alvarado. No, era se recordaba un hecho tal vez legendario, anecdótico, de que Alvarado, al llegar a ese punto, no podía cruzar y usó una pértiga, una lanza que había, para como garrocha cruzar a través de ese corte que había en la calzada, y que los aztecas le habían quitado el puentecito. Entonces saltó, pero se convierte en parte del folclore nacional. Por ejemplo, la calle Indio Triste, ¿qué significa? Pues quién sabe, pero así se llama desde el siglo XVI, XVII. Está la leyenda, ¿no? Hay la leyenda. Sí, claro, y hay muchos otros. Entonces no era un homenaje de ninguna manera a Pedro de Alvarado, que sí era un personaje desagradable. Claro, y yo creo que además esa es la memoria urbanística de la ciudad. La calle de Palma en el centro era porque durante casi todo el periodo colonial había una palma en una de las propiedades. Entonces le da sentido en términos, no tiene que ver con la política, ni tiene que ver con los partidos, tiene que ver con cómo se fue construyendo la Ciudad de México. Igual, la calle de hoy de Madero, pues ya lo comentamos la otra vez, le puso el nombre Francisco Villa cuando llegó a la ciudad y se quedó así. Pues qué bueno, o sea, ya también es parte de cómo se va transformando la memoria. Pero estas son ocurrencias de gobiernos y son ocurrencias que tienen que ver con la ideología. ¿Cómo vamos a tener una calle que se llame Puente de Alvarado? No pasa nada, porque evidentemente, como dice Mario, no es un reconocimiento a Pedro de Alvarado, es un momento que quedó, curiosamente pasó a la historia, y efectivamente a ciencia cierta no se sabe o no hay manera de demostrar que sí hizo lo de la pértiga y logró saltar. El hecho es que salió vivo, pero pues ahora México Tenochtitlán no dice absolutamente nada, y con este asunto de los 500 años de resistencia es una confusión absoluta de este gobierno. Y no fueron 500 años de resistencia, nadie resistía. ¿Quién resistía? ¿Quién resistía? Colaboraban con mucho gusto, claro que sí. Nos mezclamos, cállate. Sí, unos con otros, todos contra todos. Una resistencia. Bueno. Claro, el momento llega. El gran error de la colonia, y eso desde luego pues es el fracaso de la colonia, es discriminar siempre a los nacidos en América. Es decir, los criollos, así fueran hijos de españoles, no podían ascender en el ejército. Es que los españoles también tenían la obsesión de la conquista. Y estaban duro con ello y restregándosela a los mexicanos. Por eso Carlos IV está pisando un escudo azteca y una macana azteca. Lo que es ridículo, porque Carlos IV no tuvo nada que ver con la conquista, ¿no? Eso había ocurrido en un pasado remoto para ellos. Entonces, pero ya había la procesión del pendón,
donde un león alegórico llevaba sometido a amarrar una cadena a un águila azteca. O sea, no dejaban de recordar que ellos habían conquistado México. Discriminaban en puestos y en el alcance político que podían tener a todos los nacidos, así fueran descendientes españoles, ¿no? Entonces, por eso fracasa la idea de que los mexicanos se consideraran españoles. Por más que lo intentan en los últimos años hacer, era imposible, porque las ofensas habían sido gravísimas. Y por eso son los criollos los que hacen la independencia. Se levantan reclamando lo que consideraban sus derechos. Claro. Solo que me quedé pensando, hay una calle que siempre han querido, bueno, que se propuso cambiarle del nombre. Ahí sí me hubiera gustado. Ayuntamiento. ¿qué? ¿En la calle de las ilusiones? De los sueños, creo. De ¿no? los sueños. De sueños, por la XW. Intentaron ponerle la calle de los sueños o o el nombre de Azcárraga. Tampoco funcionó, no prosperó. Y quién sabe por qué le pusieron ayuntamiento, eso tampoco lo he encontrado nunca como dato. Pero por ejemplo en el centro cada vez son menos las calles que quedan con nombres originales. La calle de Moneda, porque allí estaba la fundición para la Casa de Moneda, la primera de la Nueva España, ahí junto al Palacio Nacional. ¿Qué otra? Por ejemplo, Avenida Juárez no es tan antigua, pero desde ahí partió, digamos, el desfile, más bien, sí, el desfile cuando Juárez entró el 11 de enero de 1861, triunfante después de la Guerra de Reforma. Entonces, no se llamaba así, tenía varios nombres. Corpus Christi, la parte de la iglesia, Parrodi, etcétera. Y finalmente se hizo una sola a partir de ese acontecimiento. Entonces, te digo, yo creo que los nombres muchas veces te ilustran también del acontecimiento. Otras ya desaparecieron, desde luego. El Niño Perdido o San Juan de Letrán, pues ahora es Lázaro Cárdenas, Eje Central Lázaro Cárdenas, que también se había... en un momento dado se protestó mucho por ese nombre. O también de las antiguas, la calle de Tacuba, era Tlacopan desde la época del Imperio Mexica. Pero ese era un problema, que cambiaban de nombre cada calle. La que mantiene la tradición es Correo Mayor, porque en esa calle estaba ubicado el lugar donde se recibía el correo y de ahí se distribuía. Y así se le quedó a la fecha, sigue siendo Correo Mayor. Y quedan bastantes todavía, a pesar de las reformas que se hicieron. La época del panamericanismo hizo que precisamente se le cambiaran de nombre a las principales calles de lo que era el primer cuadro, se les pusiera de los países latinoamericanos. Sí. Me estaba acordando de Paseo de la Emperatriz, que después se convirtió en Paseo de la Reforma, ¿no? Y que originalmente era Paseo de la Emperatriz porque era por donde pues circulaba Carlota, y que era un camino que se veía desde lo que era el castillo de Chapultepec, que era su lugar de residencia. Y pues después, supongo que después se volvió Paseo de la Reforma, pues ya después de toda la lucha con Benito Juárez.